14 se trata de ésteres, grasas y aceites fijos. Aquí vamos a repasar un poco de lo que viene a ser química orgánica, ¿no? Vamos a repasar un poco química orgánica. Para hablar de grasas, aceites fijos, etcétera, necesitamos, en primer lugar, recordar el concepto de ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos que se caracterizan por poseer uno o más grupos carboxílicos y se representan como RCOOH. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos ácidos grasos, entonces orgánicos, tienen un grupo carboxilo, es decir, son monocarboxílicos. Los ácidos grasos podemos indicar que se encuentran en todos los organismos vivos, pueden encontrarse libres o como derivados también de procesos metabólicos. Se los puede encontrar como derivados de aceites fijos, de grasas y de ceras. Bien, ahora, ¿cómo son estos ácidos grasos? Recuerden, por favor, que la mayoría tienen un número par de carbonos. Además, pueden ser saturados, como el ácido palmítico, o insaturados, como el ácido oleico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ácidos grasos saturados? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Cuál es el ácido graso saturado? ¿Cuál sería? ¿El ácido graso saturado, chicos? Es una cadena alifática o una cadena lineal sin enlaces porque está saturado de hidrógenos. Muy bien, Laura. Entonces, en este caso, un ácido graso saturado no tiene dobles enlaces. Un ácido graso insaturado sí tiene dobles enlaces, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver un poquito aquí las características. ¿Dónde podemos ver? ¿No es cierto? Tenemos la mayoría, les decía, que tienen un número par de carbonos. Aquí tenemos el ácido graso más pequeño, es el ácido acético, que tiene 2 carbonos. Estos son todos monocarboxílicos. El ácido butírico con 4 carbonos, caproico con 6, caprílico con 8, cáprico tiene 10 carbonos, el ácido láurico tiene 12, mirístico 14, el ácido palmítico 16 carbonos, que son ya los más frecuentes. El ácido palmitoleico tiene 16 carbonos, pero tiene una insaturación a nivel del carbono 6. Tenemos de 18 carbonos el ácido esteárico. El ácido oleico también tiene 18 carbonos, pero tiene un doble enlace a nivel del carbono 9. Luego tenemos el ácido linoleico. El ácido linoleico que tiene entonces, va a tener también, en este caso, tenemos 2 dobles enlaces, ¿no es cierto? El ácido linoleico. Luego tenemos también el ácido linoleico que va a tener 3 dobles enlaces, alfa linoleico que también tiene 3 dobles enlaces. Luego tenemos el ácido araquidónico, que viene a ser, entonces, en este caso, va a ser un ácido graso saturado con 20 carbonos. Con 20 carbonos y 2 enlaces, el eicosadinoico, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya con 2 dobles enlaces. Estos son los más frecuentes, en realidad, ¿ya? Entonces, cuando estos ácidos grasos los podemos encontrar libres o como resultado de los procesos metabólicos de las grasas, de los aceites y también de las ceras. Bueno, además de los ácidos orgánicos alifáticos, tenemos los ácidos aromáticos, ¿no? Estos ácidos aromáticos se caracterizan porque van a tener un carboxilo, pero tienen un anillo aromático. Estos son muy importantes, ¿eh? Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de heterócidos cianogenéticos, como resultado de la hidrólisis enzimática de la amigdalina, se liberaba el ácido benzoico, es un compuesto aromático que tiene un olor también característico. Dentro de estos ácidos aromáticos tenemos el ácido benzoico,
el ácido cinámico y el ácido gálico, que lo hemos visto también en el tema de taninos, ¿no? Muy bien, estos son los ácidos aromáticos. Perfecto. Ahora, una vez que hemos visto ácidos grasos alifáticos y los ácidos aromáticos, vamos a ver qué son los ésteres. Ustedes también han visto en bioquímica qué son los ésteres cuando seguramente han hablado del tema de lípidos. ¿Bien? Podemos decir que los ésteres son el resultado de la reacción entre un alcohol, es decir, un grupo oxidrilo y un carboxilo, con la pérdida de una molécula de agua. Aquí tenemos un enlace éster. Esta reacción es reversible y en las plantas puede ser controlada por las enzimas esterásicas. Podemos ver que se conocen muchos grupos y son los que se forman por acetilación de un grupo oxidrilo, serían los más comunes. Aquí tenemos, por ejemplo, el glicerol, que tiene 3 oxidrilos. Cada oxidrilo es capaz de unirse al carboxilo de un ácido graso. Por lo tanto, el glicerol puede unirse a 3, mire, puede unirse a 3 ácidos grasos, liberando por cada unión una molécula de agua. ¿Sí? Muy bien. Esta es la estructura básica de lo que nosotros conocemos como un triacilglicérido. Okay. Ahora, hemos hablado de los ésteres y ahora hablaremos de grasas y aceites fijos. Los aceites fijos y las grasas son ésteres que resultan de la unión de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes o derivados. Aquí tenemos, como les decía, el glicerol, que tiene 3 oxidrilos, se va a unir a 3 ácidos grasos. Y esta es la estructura básica de la molécula denominada triacilglicérido, que se va a encontrar siendo parte de las grasas y siendo parte de los aceites. ¿Bien? Quiero que me digan, antes de pasar, porque quiero que también ustedes participen, ¿cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite fijo? ¿Cuál será la diferencia entre una grasa y un aceite fijo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre una grasa y un aceite fijo? ¿No han visto en bioquímica qué es una grasa y qué es un aceite? Han dado examen, ¿no? Y yo estoy segura que con la doctora Fátima han visto grasas y aceites. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, nadie puede decir la diferencia. No voy a esperar a ver si a alguien se le ocurre preguntar o responder. ¿No sabe la diferencia? Tendría que hablar con la doctora Funes, porque ella, yo estoy segura que sí les ha enseñado. ¿Cuál es pues la diferencia entre una grasa y un aceite? ¿La grasa podría ser sólida y el aceite líquido? Claro, esa es una diferencia, ¿no es cierto? Las grasas son sólidas y los aceites son líquidos, pero principalmente a nivel molecular sabemos que los aceites se unen principalmente a ácidos grasos insaturados. En cambio, las grasas se unen a ácidos grasos saturados, ¿no?
Y normalmente también las grasas pueden ser de origen animal y los aceites de origen vegetal, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. Continuamos. ¿Sí? Y vamos a hablar, entonces una vez hemos dicho, las grasas y aceites fijos se obtienen de vegetales o de animales. ¿Por qué son importantes? Usted dirá, pero ¿por qué estamos viendo con la doctora grasas y aceites? Si eso es tema de bioquímica, no. Nosotros vamos a ver desde la importancia de su uso en el campo de la farmacia o su uso en tecnología farmacéutica, ¿ya? Entonces, estas grasas y aceites se utilizan en farmacia, en la industria alimenticia como alimento y también en la industria farmacéutica. Bien, ahora, ¿qué son las ceras? Las ceras también se utiliza bastante, utilizamos en cosméticos, por ejemplo, las ceras, ¿no? Las ceras son también ésteres, ¿sí? Tanto las grasas, los aceites y las ceras son ésteres. Pero ¿cuál es la diferencia de una cera? Las ceras son ésteres que resultan de la unión de ácidos grasos con alcoholes, ¿ya? Pero en este caso normalmente utilizamos monoalcoholes, ¿ya? Como el alcohol cetílico, que tiene 16 carbonos, pero es un monoalcohol. Al tener un solo grupo oxidrilo, puede unirse a un solo ácido graso, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos el alcohol cetílico que tiene 16 carbonos, un oxidrilo podrá unirse a un ácido palmítico para formar la cera denominada palmitato de cetilo. ¿Bien? Entonces, fíjense que una cera resulta de la unión de un alcohol, normalmente monoalcohol, con un ácido graso. ¿Dónde podemos encontrar las ceras? A ver, díganme, ¿dónde encontramos las ceras en los vegetales? ¿Dónde encontraríamos estas ceras? ¿Dónde encontramos las ceras en los vegetales? A ver, ¿dónde sería? ¿Dónde encontramos ceras? Creo que están de sueño, están más cansados que yo. ¿Por qué ustedes cuando ven una manzana, dicen, qué brillosita la manzana, se ve deli, ¿no ve? Y porque brilla, ¿sí? Es rojito brilloso, agradable, porque tiene una cera. Cuando vemos nosotros hojas brillosas, hojitas que brillan, entonces decimos, ah, mira qué bonito brilla, porque tiene una cera. Entonces las ceras recubren hojas, recubren frutos para darles una mejor protección. Por supuesto, tenemos también la cera de abeja, la cera de abeja, que sería más bien de origen animal. ¿Okay? Bueno, hemos hablado entonces de grasas, aceites y ceras. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los ensayos químicos que se realizan. Después ya les voy a mostrar un video donde vamos a poder ver cómo se realiza el índice de saponificación. ¿Qué ensayos químicos vamos a utilizar? Cuando yo tengo un aceite o una grasa, puedo utilizar el índice de ácido. ¿Y cómo lo definimos? El índice de ácido se define como los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres de 1 gramo de aceite. ¿Ya? Luego tenemos el índice de saponificación. ¿A qué se refiere? Miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres de 1 gramo de aceite o grasa e hidrolizar los ésteres en 1 gramo de sustancia. Entonces, eso es el total. Nos abarca tanto el hidróxido de potasio para neutralizar los ácidos libres como para romper los enlaces éster. ¿Okay? Ahora, ¿y qué será índice de éster? Vamos a ver que el índice de éster no es nada más que la diferencia
entre el índice de saponificación y el índice de ácido. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos obtener, ¿no? Índice de éster es igual a índice de saponificación menos índice de ácido. Además de esos índices, podemos nosotros utilizar el índice de yodo, que es una medida de insaturación del aceite. ¿Ya? Podemos, es importante, también, si tenemos una grasa, puedo determinar punto de fusión. Si tengo un aceite, puedo determinar punto de congelación. Puedo determinar la densidad del aceite, que normalmente es menor a 1. Puedo realizar también el índice de refracción. Estos son parámetros físicos que nos van a permitir determinar la calidad del aceite o de la grasa. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De cómo calculamos el índice de acidez. Recuerden que hemos indicado que cuando hablamos del índice de acidez, nos referimos a los miligramos de KOH necesarios para neutralizar los ácidos libres de 1 gramo de grasa o aceite. Tenemos como ejemplo calcular el índice de acidez de un aceite, considerando que se utilizó 2 gramos de aceite y en la titulación con KOH, hidróxido de potasio, 0,5 normal, se gastó 0,2 mililitros. Muy bien, tenemos los datos. ¿Cuánto hemos utilizado en masa? 2 gramos del aceite. Hidróxido de potasio 0,5 normal, para titular se ha gastado 0,2 ml. Y la pregunta es, ¿cuál es el índice de acidez? ¿No? Para esto podemos trabajar con factores de conversión. Y de estos factores yo voy a desarrollar una fórmula. Entonces, partimos de ¿cuánto hemos gastado? 0,2 mililitros de hidróxido de potasio y sabemos que en 1000 mililitros de hidróxido de potasio hay 0,5 equivalentes de hidróxido de potasio. Asimismo, sabemos que un equivalente de hidróxido de potasio pesa 56 gramos, ¿no? De KOH. Y también sabemos, no se olviden que requiero en miligramos. Sabemos que 1 gramo tiene 1000 miligramos de KOH. Entonces, eliminando, este se va con este con este con este, y como resultado tendremos miligramos de KOH. Haciendo los cálculos, tenemos 5,6 miligramos de KOH utilizados. Pero recuerden que hemos utilizado para 2 gramos. Esto es lo que se requiere para 2 gramos. Pero de acuerdo a la definición nos dice, ¿cuánto necesito para 1 gramo? X. Lo único que hacemos es, entonces, calcular 5,6 por 1 dividido entre 2, nos da como resultado 2,8 miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres de 1 gramo de aceite. Eso es. ¿Ok? Ahora, en base a este factor de conversión, yo puedo sacar una fórmula. Y muy sencillo, eliminando todo lo que es igual. Miren, yo tengo aquí este valor, 0,2, que sería el volumen de KOH por la concentración. ¿Bien? 1000 se va con 1000, ¿no es cierto? Equivalente con equivalente, etcétera, y nos quedaríamos con volumen de hidróxido de potasio por la concentración en normalidad del KOH por 56, ¿no? Sobre la masa. Fíjense entonces, esta sería la fórmula para poder determinar el índice de acidez. Reemplazamos datos. ¿Qué volumen teníamos de hidróxido de potasio? 0,2. Pongo 0,2 por la concentración es de 0,5 por 56 dividido entre 2, que es la masa. Y esto nos va a dar exactamente el mismo resultado.
Es decir, que requerimos 2.8 miligramos de KOH necesarios para neutralizar, entonces, los ácidos libres de 1 gramo de aceite. Ustedes pueden utilizar la fórmula o también pueden realizar por factores de conversión, ¿ya? Bueno, este es otro ejercicio que vamos a hacer luego. Primero vamos a hacer esto, ¿no? Hasta aquí. Tienen que haber entendido. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Dudas, preguntas, por favor, sobre esto que acabamos de explicar? Es muy sencillo, ¿verdad? Luego ya vamos a aplicar en ejercicio la siguiente semana. Pero les voy a mostrar ahora, hemos definido el índice de saponificación, ¿se acuerdan? Como los miligramos de KOH necesarios para neutralizar los ácidos libres y hidrolizar los enlaces éster, ¿ya? Para esto les voy a mostrar el procedimiento, un videito de 3 minutos, y la otra semana les voy a explicar el método del cálculo, y luego vamos a hacer cálculos conmigo, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a pasar este video que es cortito y bonito. Esperen un segundo, vamos a entrar aquí a índice de saponificación. Ya, les voy a enseñar el procedimiento. Es bien cortito. Entonces, espérenme un minutito, ya lo voy a colocar, voy a compartir con ustedes. Voy a aumentar un poco el volumen, que está bastante suave. Ya, entonces vean, por favor, vayan a anotar. El objetivo de esta práctica es determinar el índice de saponificación de diferentes grasas y aceites naturales. Las muestras que vamos a ensayar son aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de maíz, mantequilla y margarina. El material que necesitamos es un matraz de fondo redondo de 100 mililitros, pipeta de 10 mililitros, placa calefactora, baño de agua, refrigerantes de camisa, cuentagotas, bureta de 25 mililitros, 2 vasos de precipitados de 100 mililitros, espátula y también una balanza granataria. Los reactivos que necesitamos son hidróxido potásico 0,5 molar en disolución etanólica, ácido clorhídrico 0,5 molar y fenolftaleína al 1%. El procedimiento que vamos a seguir es: primero pesamos 1,5 gramos de aceite o grasa en el balón de 100 mililitros. Después añadiremos 20 mililitros de una disolución etanólica de hidróxido potásico 0,5 molar. Introducimos una varilla agitadora y acoplamos el matraz a un refrigerante poniéndolo a reflujo en un baño de agua durante 30 minutos, siempre con agitación continua. Seguidamente preparamos de igual forma otro balón, pero sin añadir la muestra. Esta segunda preparación es la que utilizamos como blanco.
Pasado el tiempo de reacción, se enfrían los balones, como podéis observar en este vídeo. Más tarde se añaden 2 mililitros de agua destilada Añadimos también 2 gotas de fenolftaleína al contenido de cada balón y valoramos con clorhídrico 0,5 molar. Para ello llenamos la bureta con el ácido clorhídrico, después abrimos la bureta y vamos dejándolo caer sobre el balón poco a poco. El final de la valoración será cuando se produzca el viraje de rosa intenso a incoloro. Anotad los mililitros gastados y realizar los cálculos tal y como se os indica en el boletín de prácticas. Bien, como han podido ver, este es un procedimiento muy sencillo, muy bonito, ¿verdad? Entonces ya la otra clase vamos a ver uno más completo de cómo hacer los cálculos. Yo luego les voy a dar los ejercicios para que puedan trabajar en clases realizando la determinación del índice de saponificación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces quedamos aquí y nos estaríamos viendo el día lunes, como siempre temprano. Tenemos que avanzar, veo que está participando muy poca gente. Bueno, eso es ya responsabilidad de cada uno y depende, ¿no? Si no participan, no se esfuerzan, también sus resultados no van a ser muy buenos, ¿no? Entonces, muy importante que ustedes puedan participar en la clase para poder aprender, ¿no es cierto? Bueno, en eso quedamos el día de hoy y nos vemos pues el día de mañana con la mayoría, ¿no? Que tenemos clase.